Bueno, Santiago, llegaron los campeones. Asimismo, los conquistadores de América volvieron a nuestro territorio anoche, ya eran recibidos así por sus familiares y una muy buena cantidad de hinchas que fueron a recibir. Impresionante fue la cantidad de gente que acudió al aeropuerto internacional para recibir a estos campeones de la Selección Nacional de Pueblos Originarios. Mucho entusiasmo, mucha efervescencia, mucha alegría. Y allí estuvieron ya prácticamente todos los medios de comunicación. Así mismo, y por lo visto funcionó lo que estaba proyectado a nivel continental, dar a conocer, mostrar a las selecciones indígenas de todos los países. En nuestro país, obviamente, le dimos mucha mayor preponderancia a la selección albirroja, que terminó consagrándose con el campeonato de este torneo indoamericano de la Copa que se disputó en Chile. El momento más emotivo fue justamente cuando estaban ya volviendo los jugadores recibidos por sus familiares y por todos los medios de prensa. Hay que tomar en cuenta que Paraguay, aparte de salir campeón invicto, también tiene al máximo goleador del torneo, al mejor jugador del torneo y al mejor arquero del torneo. O sea, no solamente a nivel grupal, sino también los valores individuales de este torneo, de esta albirroja en el torneo americano, se hicieron valer. Vamos a escuchar lo que decían el DT de esta selección, el profe César Benítez. Anécdota en relación a este tema. Dale, vamos a escuchar a César Benítez, a Raúl Amarilla, que fue el goleador del torneo, y a su hermano Claudio Amarilla, mejor jugador de este torneo. Por suerte hemos, creo que acertado en la elección de los muchachos. Elegimos a los 18 que no solamente eran buenos futbolísticamente, sino también eran personas extraordinarias. Dentro del evento hemos observado un comportamiento de ellos ejemplar, tal es así que de todas las delegaciones extranjeras quienes pisamos Chile dentro de esta competencia, nos dijeron que éramos los mejores en cuanto a conducta, no solamente en lo que se refiere al aspecto deportivo, ¿verdad? Gracias. ¿Esperabas este recibimiento? Sí, me imaginaba, más o menos por nada, me imaginaba. Por los estados, la gente fue a Sí, me ha habido palma. Ese es de goleador. Así goleador. Sí, hermano, ese es el mejor jugador. Dos convertí, mi hermano es el que salió goleador, pero yo salí el mejor jugador del torneo. Bueno, ¿esperabas este recibimiento? Realmente pusimos pecho, como se dice, garra, mística. Nuestro corazón es más grande que no sé qué, por eso ganamos este título. Y estos jugadores... Qué lindo todo esto, Santiago. Sí. Uno de ellos creo que jugó en Guaraní en las inferiores. Así mismo, llegó a jugar. En la parte de divisiones inferiores llegó a estar en el club de Guaraní. Y ahora están con una agenda bastante apretada los futbolistas de esta selección, porque hace unos instantes que ya están en Palacio de Gobierno, recibidos por el presidente de la República, el señor Horacio Cartes. Más tarde harán lo propio ya en el Congreso Nacional. Y justamente vamos a estar hablando con nuestra compañera Elia Ramírez, que está, tengo entendido, ya presta para hablar. Apenas termine la reunión con el presidente, van a estar dando algunas notas a nuestra compañera. ¿Qué tal todo por allá, Elia? Y mira, este es el preciso momento en donde la selección, yo me corro porque la selección está tomando el lugar correspondiente. Eso es leer la jugada, Elia. Ahí está, muy bien. Efectivamente. Así que vamos nosotros también a ubicarnos para poder escuchar lo que ya ellos están mencionando. Pues decía Santiago, ellos acaban de mantener una reunión con el presidente de la República, Horacio Cartes, y de esta manera entonces están acá con el trofeo precisamente que trajeron hasta nuestro país. Adelante. Bueno, muy buenos días. Acá estamos visitando al presidente. A los hermanos indígenas acaban de ganar la Copa en Chile, la Copa Iberoamericana. Estamos muy orgullosos. Ha sido un trabajo de 4 meses donde tuvimos la suerte de contar con Virgilio Benítez, con su hermano, como él era el coach general y él era el DT. Tenemos 2 de los integrantes, tenemos al señor coronel que fue el preparador físico y por supuesto afuera está el resto de la delegación, pero como esto es un lugar pequeño, entonces más que nada yo le quiero dar la palabra a los protagonistas, ¿verdad? Virgilio. Muy buenos días para todos. Para mí es un privilegio. Primeramente quiero agradecer a Dios, a la Virgen, a todo el pueblo paraguayo, especialmente al señor ministro Víctor Manuel Pecci, que de un principio confió en nosotros.
Marcos y yo somos funcionarios de la Secretaría Nacional de Deportes. Entonces estamos obligados a trabajar, una forma así, lo hicimos con tanto cariño. Pero el resto de mis compañeros que estuvieron ahí lo hicieron en carácter ad honorem, con muchísimo cariño. En ningún momento preguntaron cuánto se le va a pagar ni nada. Solamente dijeron, vamos a trabajar con los hermanos indígenas, sí. Y todos se pusieron las pilas. Entonces un agradecimiento especial. Yo creo que es bueno reconocer eso en todas las personas. Y bueno, y a los gallardos futbolistas. Dejaron el alma en la cancha. Y bueno, los resultados hablan por sí solos. ¿Qué les dijo el presidente? El presidente de la República le felicitó a todos los muchachos. Y lo más resaltante también para nosotros, aparte del apoyo, nos dijo que esto no se va a quedar solamente aquí, que esto va a continuar y que el apoyo del Ejecutivo y de la Secretaría Nacional de Deportes seguirán para los hermanos indígenas. ¿Cómo se daría, ministro, ese apoyo precisamente ya a esta selección? Bueno, siguiendo con el trabajo que se viene haciendo y profundizando, ¿verdad? Ellos tienen un acontecimiento muy importante que es el Campeonato Mundial en Brasil, a finales de octubre, principio de noviembre. Entonces tenemos que seguir con los mismos entrenamientos, profundizar, mejorar lo que haya que mejorar y, por supuesto, organizarles como venimos organizando las prácticas y los eventos, los amistosos que ellos realizan, ¿verdad? Y eso es, en principio, ese es el primer paso que tenemos después de esta Copa América. Y, por supuesto, profundizar con los hermanos indígenas, no solamente con los que salieron campeones, sino también hay un grupo de indígenas más chicos, de 10, 12 años, que también necesitan practicar deporte. Y en este sentido, sabemos que a ellos lo que más les gusta es el fútbol y bueno, tratar ya de que son chiquititos, prestarle la atención y ayudarles para que ellos puedan realizarse como personas a través del fútbol. ¿Hubo un apoyo de la Secretaría, del Gobierno, durante este proceso de preparación para el viaje también, ministro? Sí, por supuesto, lógico. Desde un principio la Secretaría Nacional de Deporte apoyó este proceso. Fueron 4 meses, 3 meses y medio, ¿verdad? Donde por suerte las instalaciones de la Secretaría cuentan con un hotel donde ellos vinieron, se alojaron, hicieron todos los entrenamientos, se concentraron en el hotel, después tuvieron la parte de los viajes, pero lógicamente también estuvieron involucradas otras organizaciones como el presidente del INDI también siguió muy de cerca, la APF donó todos los implementos, ellos juegan con las mismas indumentaria que juega la selección paraguaya de fútbol, el gobernador de Boquerón también siguió muy de cerca, o sea que esto ha sido un trabajo en equipo y bueno, ahora le quiero dar un poquito la palabra a los protagonistas. Raúl Amarilla. ¿Podrían recordar también de dónde son? ¿Podrían recordar de dónde son, de qué etnia? 8 etnias diferentes que se juntaron. Acá se armó un torneo preliminar de 11 equipos. Hubo un ganador que es el 1 de mayo y a ese equipo se le reforzó con los mejores jugadores de los otros equipos. Y son 8 etnias diferentes que inclusive sus idiomas son totalmente diferentes uno de otro y yo creo que ellos se comunican en español, ¿verdad? Porque la mayoría no hablan el mismo idioma. Así que le quiero dar un poco la palabra a Raúl Amarilla. Raúl Amarilla, entonces en este caso va a hablar el autor del gol precisamente que consagró a la selección como campeón. De América, Raúl. Yo primeramente agradezco a Dios de la visita de Cacu Pérez por darme este camino muy bonito y marcar mi vida de historia. Y agradecer también al técnico César Benítez que me dio la oportunidad para estar en la selección y al profe Coronel y a Virgilio Benítez, como siempre he dicho, le agradezco un montón de alma y al señor Víctor Pechi que hizo todo también y para hacer historia nos fuimos para ser campeón y lo logramos. Y estoy contento con mi compañero y con la familia también. Ahora, ¿cómo hicieron, como decía el ministro Víctor Pechi y Raúl, para entenderse ya que son de comunidades diferentes? Me refiero a la parte de la concentración, la comunicación en la cancha. ¿Cómo hicieron todo eso?
Nosotros nos adaptamos bastante bien y bastante rápido también. Y yo, por ejemplo, soy RNH y algunos son distintos, pero somos iguales a la vez. ¿De dónde sos vos, Raúl? Yo soy de Lauretis Luque, segunda compañía. ¿Qué le puedes decir a la gente que se enteró probablemente ayer o el fin de semana que ustedes salieron campeones? ¿Y qué le decís teniendo en cuenta que hay otras selecciones que no alcanzaron, por ejemplo, el privilegio de ser campeones de América y ustedes sí? El 50% no confiaron en nosotros. Y nosotros dijimos antes de irnos, tenemos un objetivo, un camino lindo para hacer historia y hicimos. Y lo logramos, gracias a Dios. Con Dios se logra muchas cosas. Raúl, ¿hace cuánto tiempo jugás al fútbol? ¿Estás jugando en algún club profesionalmente? Yo de chiquito practicaba en Villa Elena, Luque, y jugaba Interliga, así, media Interliga, y ahora estoy en el club 29 de septiembre de Barrio Molino, en ascenso. Ahora el profesor César Benítez, que es el director técnico campeón, dirigir a un equipo con esta particularidad es difícil. ¿Cómo delineaste la estrategia para que hoy día seamos, César, felizmente campeones de América? Bien, tenemos que entender que el fútbol tiene un lenguaje universal, ¿verdad? El lenguaje propio de cada ser humano, etnia o país a la cual representa o pertenece, no puede ser luego un obstáculo, ¿no? Es por eso que un paraguayo puede jugar en Rusia, en China, en donde sea y viceversa en todo caso, ¿verdad? Gracias a Dios nosotros hemos hecho la elección correcta, no solo en el aspecto futbolístico de los muchachos, sino también en todo lo que forma a ellos como ser humano. Elegimos un grupo muy bueno, hemos conformado un grupo muy unido. A pesar de que son de 8 etnias diferentes, nunca se notó eso en el camerino, en la cancha, por la calle, en el hotel, en ningún lugar. Hasta hoy nadie desde afuera puede darse cuenta de que hay 8 etnias diferentes dentro de este seleccionado, ¿verdad? Conseguimos que ellos entiendan también de que para conseguir algo en el fútbol uno tiene que sacrificarse, tiene que pagar el precio. El precio de jugar al fútbol es muy alto, es la disciplina, es la dedicación. Ellos lo entendieron, ¿verdad? Entonces eso facilitó mucho el trabajo. En cuanto al rendimiento que hemos observado en estos muchachos, en todo lo que fue nuestra competencia, por supuesto un rendimiento muy alto. Tuvimos, yo creo que no solo por el hecho de ser campeones invictos, sino que fuimos los mejores en todo sentido. Expusimos un fútbol de muy buen nivel, fuimos contundentes y por sobre todas las cosas hemos cuidado también la valla. Por algo tenemos la valla menos vencida, el equipo más goleador, trajimos al mejor jugador del evento, campeón invicto de punta a punta. Recibimos las felicitaciones de los organizadores en el sentido del comportamiento de los muchachos. No se observó ningún inconveniente, ¿verdad?, que involucrara a uno de los representantes de Paraguay. Entonces eso también a nosotros nos fortalece mucho y por supuesto nos da más fuerza como para seguir trabajando. Por su experiencia, profesor César Benítez, ¿qué diferencia hay entre dirigir a un equipo así con los hermanos indígenas y un equipo que no sea de los indígenas, por ejemplo? ¿Hay un trato diferenciado? Bien, yo creo que en esta oportunidad la única diferencia que existió es que estos muchachos defendieron la casaca sin cobrar nada y los mal llamados blancos de repente defienden la casaca por cobrar. Esa es la única diferencia. El fútbol es lenguaje universal. ¿Esto va a tener continuidad, esta selección, con algunas presentaciones en el interior, con el rótulo de campeones de América, torneos similares se van a hacer de nuevo? ¿Cómo viene el futuro de todo esto? Bien, por supuesto que para cualquier profesional un proceso siempre es importante, ¿verdad? Nosotros, es cierto, conseguimos el título de campeón invicto en esta oportunidad, trabajamos para ello,
Pero hay que tener en cuenta, nosotros, así como estaba manifestando el ministro, hemos trabajado 3 meses. Hay otras selecciones, la Colombia especialmente, con quienes jugamos la final, que vienen de más de 2 años de preparación. Bolivia, Chile, que tuvo 9 meses de preparación. Y otros países que cuando se enteraron o cuando decidieron encarar este emprendimiento ya se prepararon. Nosotros lo hicimos 3 meses antes. Por suerte hemos escogido a lo mejor y por suerte también hemos encontrado valores dentro del Paraguay, ¿verdad? Ahora, si nosotros pretendemos algo más que hacer un poco de historia y olvidarnos de eso, por supuesto, sería otro. Lo ideal para cualquier profesional es que nunca se corte un proceso. ¿El partido más difícil de esta Copa América fue? De hecho, por las características del fútbol que se presentó, el encuentro contra Colombia, el partido final, fue uno de los partidos más disputados por las características que ellos tienen, un fútbol abierto, bueno, técnicamente muy bueno, y nosotros éramos muy verticales, entonces era un partido de ida y vuelta. El que cometía menos errores es el que podía quedarse con la victoria. Gracias a Dios para nosotros convirtieron ellos ese error y nosotros lo supimos aprovechar. Y en semifinales el empate contra Bolivia, que ganamos en penales al equipo de Evo Morales, el equipo que tuvo mucho apoyo Bolivia. Sí, el encuentro contra Bolivia se dio, nosotros en la única vez que estuvimos en ventaja y después nos empataron, ¿verdad? Un partido de 1-1. No fue la mejor exposición de fútbol que tuvimos durante este encuentro, pero nos repusimos en la tanda de penales, tuvimos una soberbia actuación de nuestro arquero y con eso pudimos sellar nuestro pase a la final. Bueno, de esta manera termina la conferencia y yo voy a querer hablar, sí. Dale, Están preguntando por un integrante en particular. Raúl, ¿podemos hablar un ratito contigo, por favor? Bueno, Raúl, yo les cuento, compañeros, me dijeron, Raúl, que hoy es tu cumpleaños, ¿eso es cierto? Sí, hoy es mi cumpleaños y agradezco a toda la gente que me felicitó, mis amigos, mi familia especialmente, y estoy contento por eso de mis compañeros. Me imagino un sabor especial tiene este cumpleaños en particular. Sí, un sabor especial y única. Bueno, Raúl, compañeros, él tiene el sistema de retorno. Sí. Raúl, ¿cuántos años estás cumpliendo? 25 estoy cumpliendo. 25, comentaste que sos de Luque, ¿verdad? Sí, yo empecé en la escuela de fútbol Villa Elena y después me fui a jugar Interliga, Interior, Interliga. 2-3 años jugué a hacer salto, recorrí un poquito y después me quedé en 29 de septiembre de Barrio Molino. Estuve jugando ascenso ahí en la primera. Ahora, ¿qué recibimiento tuvieron anoche? Sí. ¿Se esperaban ustedes ese recibimiento o no? Sí, esperábamos la gente mucho porque no contó que iba a sorprender a la gente, pero contento por eso y con la familia especialmente. Raúl, vos sos un delantero de área, goleador. Esa es tu característica. Yo soy lateral izquierdo. Ah, lateral izquierdo. ¿Y fuiste goleador? Sí. O sea, un lateral con llegada. Sí, carrilero, ida y vuelta. Después de ver moto ya. No, allá por allá. Edith Parapona. Sí, Carlos Humberto Paredes, hice mi trabajo, solo hice mi trabajo. ¿Cuántos goles hiciste en total? 5. La verdad que un lateral marcando tantos goles es llamativo. ¿Y no recibiste llamadas en las últimas horas, tipo pidiendo tus pases ya, Raúl? ¿Cómo? Si no recibiste llamadas en las últimas horas, digo, de algún club que quiera de repente contar con tu servicio. Por ahora no, por ahora. Quisiera... La pregunta para Raúl, ¿de qué club? Yo no tengo club, pero quisiera jugar en un club grande y mostrar mi capacidad ahí. Ahora, Raúl, algo íntimo que yo quiero preguntarte y bueno, queda a tu criterio responder por lo que decía el técnico. Ustedes tuvieron el encuentro también con jugadores de la Selección Nacional Absoluta. Sí. ¿Ustedes recibieron un monto importante por participar a la Selección Nacional, por ser jugador de la selección y por este triunfo?
No, realmente no. Nosotros jugamos a la camiseta. O sea que no lle pagáis PM ni un guaraní o lle pagá PM algo. No, ni uno. No, ahora los peseiteros, los no sé, campeón, ahora ni un guaraní no por ahí. Los a la camiseta como un buen paraguayo. Raúl, mi compañero te preguntó de qué club sos vos, si es que tenés alguna afinidad con un club, ¿te gusta algún club nuestro? Cerro. Cerro, bien, ahí sabía lo que tenía algo positivo aparte de los goles, Raúl. Pero tu nombre es de un gran jugador olimpista, goleador también, Raúl Vicente Amarilla. Sí, yo le conozco al señor, sí. ¿Y le copiaste la técnica para meter los goles o es una técnica propia la tuya? Técnica propia la única. Ahora, hablan, decía, diferentes idiomas, pero ustedes, el español es el idioma predominante, o el guaraní. Yo guaraní, yo tengo mi hermano también acá, mayor que está conmigo. Mi otro ni Raúl, mi otro ni pasa Peñimón que está en la cancha de guaraní, te ve allá. Guaraní es castellano, ¿no? ¿O Pepe lo entiende, velo y tal? Sí, Pepe abierto entre pillapalo y tal. Raúl, contanos, Raúl, a tu criterio, vos cómo le viste a los muchachos, ¿cuál fue la diferencia que tenía el equipo de Paraguay que le permitió ser campeón de esta competencia? No, nosotros antes de irnos trabajamos, nos levantamos temprano a trabajar y para eso nos dijimos, muchas cosas pasamos antes de irnos y dijimos que iba a ser el campeón y gracias a Dios, con la ayuda de Dios, salimos campeón y lo logramos. Ahora, esa parte, Raúl, en donde también mencionó el técnico y ahora estás mencionando de vuelta a vos, pareciera ser de que la gente no confiaba en ustedes y como que ahora se revirtió esta situación. Esa sensación también vos tenías, lleva, hasta ya que la gente medio que no confiaba su y pendereje. La mayoría no confiaba porque por un parte indígena entre oñe criminal y ahora tiene objetivo ya potas ahora tiene logro ahora los ñamba y te entero lo mitad ya tira cancha vencer o morir y siempre. Raúl, ¿vos te dedicás exclusivamente a jugar o haces algo aparte? Yo trabajo así, trabajo a veces jardinero, albañil, cualquier cosa hago, pero menos robar. Está bien eso. ¿Te gustaría jugar ya de forma profesional, me imagino, en algún club? Sí, me gustaría jugar y demostrar mi capacidad. ¿Y tener pase libre? Que más quiero. ¿Tener pase libre, Raúl? Sí, está ahí en el club, pero tengo pase libre. Cualquier club me quiero ir a disfrutar y demostrar mi capacidad y orgullecer a mi familia. Muy bien. Ahora ya negocia diferente. Sí, a mi país también. Negocia diferente, digo, goleador de una competencia internacional, tener la copa ahí en tu mano. Sí. Hay que sacar un poquitito de pecho ahora. ¿Qué pasó? Hay que sacar el pecho, digo, y que te llamen los clubes si quieren contar contigo. Y sí, yo lo único le agradezco a Dios por darme este camino que estoy logrando y para mí es una grave para mí. Muy bien, espectacular, Raúl. Excelente, y sobre todo la posibilidad de poder salir también del país, Raúl, conocer otro país, otra cultura, ver otras cosas. Qué lindo, me imagino, fue para ustedes eso también, ¿verdad? Y sí, un jugador, un sueño jugar primeramente en un club y salir en el exterior, en Europa, recorrer un poquito. Gracias mi querido, gracias, felicidades. Felicidades de vuelta por tu cumpleaños. Cualquier cosa a la orden. Vale, gracias. Bueno, cualquier cosa, Raúl, felicidades. Elia, sí. Me olvidé de preguntarle si tiene un empresario, por ahí me podía ofrecer y ahí tratamos de ubicarle al goleador de la Copa América. De hecho que estaba pensando, Raúl, ¿vos tenés representante? No tiene, bueno, no tiene, les cuento. Y vamos a abrir rápido ya una empresa, Elia. Ya está, ya. Sí. Qué diferente es conversar con un jugador de la selección de pueblos originarios que con un jugador de la selección absoluta, Santiago, ¿verdad? Se expresan mucho más, son más abiertos a responder lo que se le pregunte. Habitualmente no solemos ver eso en jugadores de fútbol, tanto de primera división como de nivel internacional. Pero varios ejemplos que nos deja
esta selección nacional, el tema de jugar por amor a la camiseta, de querer representar al país en un torneo internacional, cosa que no es poca cosa, y más aún, tomarlo con la seriedad necesaria para obtener el título y de manera irrefutable, porque lo hicieron de manera invicta y goleando en la mayoría de los partidos. Y sobre todo también decía, te cuento una anécdota de que varias familias, porque muchos vienen de muy adentro del Chaco, escuchaban el partido por un auricular, por una pequeña radio grabadora y siguieron todo el campeonato de esa forma. Imagínense todo esto, todo lo que lleva, digo, detrás este campeonato que fue logrado por esta selección de pueblos originarios. Una satisfacción, orgullo para todos nosotros. Así mismo, y ojalá que esto también, más aún tras esta reunión que tuvieron con el presidente, se traduzca en mayor atención en todos los aspectos a las diversas comunidades indígenas de nuestro país. Que fíjate, Dani, ellos mismos están diciendo que más allá de un apoyo para el viaje o las indumentarias, no tuvieron otro apoyo a nivel económico. Y estábamos hablando con el goleador de un torneo continental que está diciendo que trabaja a veces de jardinero, a veces de albañil, y hasta cuesta creer que con tanta solvencia puede terminar el fútbol, que puede sobresalir en ello, pero por la falta de oportunidades no lo puede hacer para sustentar a su familia en otros aspectos a nivel social dentro de nuestro país. Perfecto, consideramos importante extendernos sobre este tema por lo que representa precisamente el sacrificio de un grupo de jóvenes, el sacrificio también de un grupo de gente vinculada directamente a la Secretaría Nacional de Deportes y otras que sin ningún reconocimiento económico incluso estuvieron colaborando para que esto se traiga nada más y nada menos que el trofeo de campeón de pueblos originarios a nivel. Un nuevo ejemplo de que el deporte puede unir y eliminar cualquier valla de diferencias, en este caso incluso étnicas, para consagrarse en lo más alto del deporte. Muy bien.